¿Todo bien? Ya está mejor su internet. ¿Andé? Ya está mejor su internet. Ya, creo que ya. Hoy precisamente, sí, hoy precisamente, como a las 2:30, más o menos, vinieron de Telmex a echarle aquí una checada a la señal y le pusieron otro módem. Entonces, creo que ya esto se puso bueno. Qué bueno. Sí, sí, Patricia. Ya, afortunadamente todo bien. En dado caso de que surja alguna interferencia, ya ustedes me avisan. Muy bien, bien. Perfecto. Ya somos muchas razas, ¿no? Listos para comenzar. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién le preguntemos? Eric Rafael, ¿dónde estás, Eric Rafael? Aquí ando, profe. A ver, Eric. Este. ¿En qué nos quedamos, Eric? Hicimos una gráfica en Excel y graficamos la densidad contra el peso molecular de algunas sustancias Ujú. y ya vimos que se comportan de forma lineal y hasta ahí nos quedamos según yo. Ok. ¿A poco no te sorprendiste, Rafael? Sí, no me lo esperaba, la verdad. Está padre, ¿no? Sí, muy interesante. Muy bien. Muy bien, Rafa. Eh, entonces, sí, efectivamente, como dice nuestro compañero, tenemos esta... ¿Quién toca? ¿Quién toca peta? Vamos a ver. Ujú. Ah, señorita Zárate. Impresionante, ¿no? Y bueno, y lo que decíamos, ¿no? No es gratis que la ciencia nos ayude a entender ese tipo de fenómenos, a predecir, y bueno, que de aquí salga esta, alguna ley empírica. Ujú. A ver, a ver, a ver. Ajá, hablábamos del factor de corrección. Hablábamos del factor de corrección. No me acuerdo quién se quedó al final. ¿Quién fue? ¿Quién fue ese que se quedó al final en la última clase? ¿Qué hablamos? Oye, profe. Abraham. Ah, muy bien, Abraham. Entonces, poníamos sobre la mesa, antes de que se fueran todos, un factor de corrección. Abraham se quedó conmigo y, bueno, Abraham hizo una propuesta, ¿no? Fíjense, nada más por pura curiosidad, estamos hablando de físico-química. Entonces, dijo Abraham, profesor, el factor de corrección es el 0.035. ¿Sí es Abraham así lo que me dijiste? Así es. Eso, muy bien. Muy bien, Abrancito. Entonces, nada más vamos a hacer lo que dice Abraham. A ver, para que ustedes, como buenos ingenieros, sepan qué pasa. A ver, voy a compartir. Ujú. Voy a compartir ahí la pantalla. ¿Ya se está viendo, Abraham? ¿O no? Ya, profe. Ok. Muy bien, Abraham. Entonces, a ver, miren. Tenemos, yo le pregunto a ver, voy a preguntarle a Nicole, aquí, que la tengo aquí enfrente. A ver, Nicole, la densidad del hidrógeno. Nicole Ortiz.
¿Está Nicole? Hola, hola. Bueno, ok. Vamos a decirle a Chapina. ¿Dónde está Chapina? Aquí ando, profe. Oye, Mande. ¿te acuerdas de la densidad del hidrógeno? Yo tengo anotado un valor de 0.069. Ajá. ¿Te acuerdas la densidad del neón? No, profe, pero lo busco rápido. Ajá, bueno, no te preocupes, Chapina. No te preocupes. Fíjense, la intención, precisamente le hice preguntas intencionales a Chapina, porque puede suceder y no estamos exentos de, de acordarnos de las densidades. Pero ¿de qué sí nos podemos acordar, Abraham? ¿Dónde está Abraham? Pues del peso molecular, ¿no? Claro, del peso molar. Exactamente. Recordamos cómo vemos la química, calculamos el peso molecular y tan. ¿Cómo podemos obtener la densidad a partir del peso molecular? Entonces, lo que tendríamos que hacer, y tiene razón Abraham, es a ese peso molecular que ustedes tienen, le vamos a multiplicar por ese factor de corrección. Sí, es un factor, una constante. Bueno, a ver si me acuerdo que tiene otro nombre también, pero ahorita vamos a ponerle ese factor. ¿Ok? Entonces, sería el peso molecular por 0.035. Ajá. Ajá. Es 0.035. Entonces, vean, ya de esa forma, ustedes pueden conocer la densidad. Y ya, tan fácil. ¿Se acuerdan? A ver, necesito peso molecular, lo multiplico por 0.035 y tan. Ahí está. Ya, claro, hay razón si dice el señor Zavala, el señor Velázquez, que son brillantes, que digan, no, pues es que, profesor, nada que ver con el valor, pues, real. Efectivamente, ¿sí? Difiere, pero ya tendrían una idea aproximada de cuál sería la densidad del compuesto, ¿no? ¿No se acuerdan de 249, 876543210 del cloro? Pero pudiesen calcular el 2.48 a partir del peso molecular, ¿no? O pueden, fíjense, el caso del ozono, ¿no se acuerdan del 1.66, la densidad del ozono? Pero pudiesen, con el peso molecular, calcular la, la densidad aproximada y entonces eso este, eh, los hace fuertes, vamos a decirlo, porque de esa forma ustedes ya se adelantan, ustedes saben, ah, perfecto, no, lo multiplico por 0.35, ya tengo la densidad y tanta, ¿vale? ¿Dudas? Profe, si se quita el flúor, ¿no sería más exacto o sigue dando la misma pendiente? Ah, sí, queda más exacto. A ver, vamos a ver. Queda más exacto, sí. Bueno, pero es que queda 0.35. Y el factor de corrección sigue igual, Abraham. Aquí, bueno, aumenta el coeficiente de correlación, pero la ordenada al origen es la que influye ahí. Fíjate, pasamos de una ordenada al origen de 0.0049 a una de 0.0109. Entonces, ahí el coeficiente perdón, la ordenada al origen es la que está marcando pauta, ¿no? Pero, pues, es también de todo modo muy pequeña. Usando el punto 0.35, pudiésemos,
seguir teniendo un valor aproximado. El flúor es algo interesante, me estoy dando cuenta. O sea, fíjense, está todo perfecto, pero el flúor ahí hay algo raro. Como que me dan ganas de estudiar esa cosa. Bueno. Ok. Vamos a ver qué hay por ahí después. El caso del flúor, hasta lo estoy resaltando. Bueno, dudas con esto que comentaba Abraham, que comenta Rafael, que comenta la señorita Zárate, lo que dice Valeria Hernández, lo que dice Marta Patricia, ¿dudas con ello, con eso que están diciendo sus compañeros? ¿Dudas? Bueno, yo tengo, bueno, no sé si es una duda, pero con respecto a qué están ordenados los compuestos. Con respecto al peso molecular. Entonces, bueno, no sé por qué, o no sé si no lo escuché, pero no, el flúor tendría que ir un poco más abajo. A ver, a ver, a ver. A ver. Mira, tienes razón. ¿Y por qué quedó ahí arriba? A ver. A ver, vamos a ver. Tienes razón. Ay, pues quita eso. ¿Qué pasó? Se quedó ahí. Es que originalmente creo que estábamos considerando el peso molecular como uno solamente. Por eso estaba arriba. Bueno. Ajá. Ya se bajó. Ya está aquí. ¿No? Entonces, pero la gráfica. A ver. A ver. Espérame. Entonces. ¿Sí está bien? Bueno. ¿No? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Seleccionar datos. NGX. NGX. NGY. Aceptar. Aceptar. Pues ahí está. O sea, la gráfica, bueno, al ordenamiento sí, qué bueno que se dio cuenta. Tienen planeta, ahí, Carol Yasmín. Pero el ordenamiento en la gráfica permanece. ¿Sí, Carol? Sí. Sí, sí, sí. O sea, sigue estando raro de todos modos, aún teniendo ese acomodo. Oiga, profe, ¿y si siguiéramos graficando otros compuestos, seguiríamos viendo ese comportamiento lineal? Sí. Sí, sí, sí. Eso es un trabajo interesante, lo que estamos haciendo. Mira, a reserva de que ahorita estamos ocupando algunos compuestos pequeños, ¿no? Como en el caso del hidrógeno, monóxido, nitrógeno, oxígeno, el flúor, el cloro, ¿sí? Compuestos gaseosos que, que nos pueden, bueno, que en la tabla periódica o a nivel natural pueden ser gaseosos. Pero en el caso de, por ejemplo, el propano, el butano, el heptano, el octano,
que tienen componentes gaseosos o vaporizables, se pudiese hacer esta gráfica y ver y corroborar esa información. Claro está, y aquí hay que anteponer algo, compañero, que estamos considerando una idealidad, que el vapor se comporta como un gas ideal. Vamos a ocupar la ecuación de Van der Waals. Vamos a ocupar la ecuación de Van der Waals. Ok, ¿cómo le haríamos para calcular la densidad con la ecuación de Van der Waals? Ok, bueno, está bien. Entonces, para entrarle por ahí, para ver si ahora al gas lo consideramos como un gas real, ¿cuál sería el comportamiento de los valores? Estaría padre, ¿no? Tener el peso molecular y ahora los valores de la densidad, repito, empleándola con la ecuación de Van der Waals, la de Berthelot o la de Reuel-Schwung. ¿Ok? Recuerden que eso lo vieron en Físico-Química 1. Entonces, bueno, veremos algo sobre eso. Me está gustando la idea. Entonces, esto sale, o lo hemos estado hablando, por la relevancia que tiene la densidad en los vapores. En la propagación de incendios. Recordemos que una de las prácticas de laboratorio, ahorita no recuerdo el nombre, el número de la práctica, tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con la densidad de vapores. Y entonces, ustedes ahí determinan cómo la densidad de un vapor combustible, si es mayor, puede propagar el incendio en partes altas. ¿Sí? Hablábamos del caso de la pipa, si no mal recuerdo, el Hospital Materno Infantil, la explosión de la pipa en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, es el claro ejemplo, ¿no? A nivel de explosiones o incendios. Pero, por ejemplo, también la densidad de los gases pueden provocar, sobre todo son gases tóxicos, la asfixia de personas. Por favor, de tarea para su libreta, su libreta. Le toman una foto a su tarea de su libreta y me la mandan por WhatsApp, ¿ok? Para ir a revisarla. Van a escribir, bueno, van a buscar acerca del accidente de Bhopal. Accidente de Bhopal. Voy a escribirlo aquí en la, en el chat, en el chat aquí de la plataforma. Entonces, voy a colocar aquí accidente de Bhopal. En la plataforma voy a poner accidente de Bhopal, India. Por favor, ahí ustedes van a hacer esa búsqueda, ¿sí? Y busquen las propiedades, al menos físico-químicas, entiéndase presión de vapor, punto de ebullición, solubilidad al agua, constante de Henry, esta de densidad, gravedad específica, límite inferior y superior de inflamabilidad. Busquen esas propiedades en la hoja de seguridad de la sustancia que ahí, que ahí provocó lo que provocó. Ustedes se van a investigar, ¿sí? Y entonces en su libreta, nada de que imprimir y que me lo mandan por correo, no.
Lo tienen que hacer a mano, en su libreta, le toman foto y me la mandan al WhatsApp. Por favor, con su nombre, porque luego hay unas tareas que no tienen nombre. Entonces, para yo pues registrar y ver si hicieron su trabajo. ¿Para cuándo me lo tienen que entregar? Me pregunta la señorita Valdés. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo será bueno? A ver, hoy es jueves, ¿verdad? Sí. Para mañana. Ujú. Sí, para mañana. Sí. Entonces, Es, profe. ¿dónde mandé? Para la próxima clase, profe. La próxima clase, dice el Anthony. La próxima clase, ¿cuándo es? El martes, ¿ah? El El martes. lunes, ¿no? El lunes. Sí, el martes. Ujú. Para el lunes, órale, está bien el lunes. No el martes, es el lunes. No más, ¿eh? El lunes, Va, Va. ¿vale? Bueno. Para el lunes, a más tardar a las... Déjame mirar de casa. A las 4. A más tardar a las 4, su tarea. Por favor. No más. ¿Sí? Entonces anótenlo ahí porque no sé si se les olvida, ni modo. Ya no lo cuentan. Por favor, entonces, el accidente opal haciendo referencia o haciendo hincapié en las propiedades fisicoquímicas de esa sustancia que provocó lo que provocó. Bueno, ahora, eso es en cuanto a la densidad de los gases. Rafael, ya hubimos hablado o hablamos de la densidad de los líquidos, Me parece que no, Rafael, profe. ¿no? Bueno, tú guíame, Rafael, eres mi guía. La. Me pregunta Velázquez, y tiene razón, ¿eh? Dice, profesor, un fuego o un incendio puede ser influenciado por gases, por la densidad de los gases para su apagado, me dice Velázquez. Claro, efectivamente, un, eh, en esa misma práctica, en la práctica que ustedes verán en el laboratorio, o ya vieron, ¿sí? Se hace un experimento en donde se coloca un pequeño fueguito, vamos a decirlo así, y en ese fueguito, ustedes, o a través de otro medio, se provoca la liberación de un gas. Ese gas tiene una densidad mayor que la del aire, y lo podemos ver en la, este, en la gráfica que pusimos, ¿sí? ¿En dónde queda el oxígeno? Vamos a ver. El oxígeno tiene una densidad de 1.11. El CO2 tiene una densidad de 1.52. Eso va a hacer entonces que podamos tener atmósferas anóxicas. Repito, podemos apagar fuego a través del empleo de gases extintores más densos que el aire. Lo vemos en la gráfica, ahí aparece. ¿Sí? A ver, si quieren vamos a verlo para que Anthony esté feliz, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, voy a poner... Aquí está, ¿no? Aquí está el oxígeno, ¿sí? Vemos este oxígeno, que es el comburente por excelencia de nuestro planeta, y acá tenemos al CO2, ¿sí? Un gas producido de la combustión y este, un gas producido de la combustión y que a final de cuentas es más denso que el oxígeno. Ese gas producido de la combustión
puede crear atmósferas anóxicas desplazando al aire. Incluso vemos, me dice la señorita Carol, a ver qué es, Carol, sí. Me dice Carol, profesor, pero entonces todos estos gases que tienen mayor densidad que el oxígeno pueden crear atmósferas anóxicas. Sí, sí, efectivamente. Estos gases, sí tenemos, por ejemplo, el H2S, el ácido sulfídrico, ¿no? El ácido clorhídrico, el flúor, el CO2, el ozono y el cloro, con mayor razón, pueden crear atmósferas anóxicas. Me comentaba esta Nadia Paola Reyes Torales que ella había visto una noticia en la televisión o en el periódico, me comentaba Nadia, de unas personas que se metieron a una cisterna y habían fallecido, o personas que se habían metido a la revisión de una alcantarilla y fallecieron, ¿ok? Y dice Nadia, bueno, profesor, ahí el gas entonces también es un material peligroso, no solamente, bueno, no propiamente por su estabilidad, sino por su densidad. Fíjense lo que está diciendo Nadia Paola, ¿eh? Entonces, Nadia Paola, buen punto el que toca, en el cual en la densidad ya tiene, es inherente la peligrosidad del gas, sobre todo en espacios cerrados, ¿no? Ahora, no es gratis y sobre todo ustedes, que por ejemplo, ustedes que vayan a estar al servicio, bueno, no servicio, bueno, no al servicio, como dije, a cargo, que van a estar a cargo de trabajadores de aquellos que estén en plantas de tratamiento de aguas residuales, estarlos, pues no vigilando, pero sí echándoles el vistazo por ahí de vez en cuando, en cuanto a su desempeño en ambientes cerrados y en ambientes cerrados y donde haya materia orgánica. ¿Por qué? Porque en esos ambientes se genera ácido sulfídrico y bueno, la atmósfera está cargada de eso, de ácido sulfídrico, de metano, se desprende también hidrógeno. ¿Sí? Profe, disculpe que Dime. le interrumpa, pero es que dice mi compañera Mariana que si la deja entrar a la sesión, que porque tenía problemas con su internet. Ajá. Dile que Gracias. no. No, ¿Ah, no? No, sí. Va. Dile que sí. Que toque la puerta. Me robó la experiencia aquí en el güero. Hidrógeno, CO2, por la respiración de los microorganismos, ¿sí? Los microorganismos es parte de su metabolismo, ¿no? Esa salida de esos gases. Entonces, vemos en estos gases que he mencionado, por ejemplo, el hidrógeno tiene una densidad baja, ¿no? Ahí no hay problema. El metano también, pero es combustible. El caso del CO2 es un gas más denso que el aire, que el oxígeno. El ácido sulfídrico también, un poco más denso que el oxígeno. Entonces, compañeros,
nosotros podemos ver aquí cómo gases incluso emitidos por el metabolismo microbiano pueden provocar asfixia y por lo tanto fallecimiento de trabajadores. En ocasiones por ahí vemos noticias de personal que lamentablemente fallece y luego no se sabe el por qué. El por qué es por los gases. Se meten en las cisternas o trabajan cerca de las plantas de tratamiento de aguas residuales y entonces una de las causas más comunes de ese tipo de fallecimientos son los gases. ¿Ok? Entonces, también, no solamente pueden propagar incendios o explosiones, como lo que dije de la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, sino también pueden provocar fallecimientos por asfixia o también podemos apagar incendios por dicha propiedad. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Con esto de la densidad de los vapores y de los gases. No, profe. No, profe. No, pues, Ok, muy bien. Vamos entonces ahora a hablar de la densidad de los líquidos. ¿Sí? Me dice el señor Lagunas, ¿no? Aquí, muy bueno el señor Lagunas, aquí lo estoy conociendo. Me dice, profesor, ¿por qué hablamos de los vapores en cuanto a su densidad y por qué no hablamos de los líquidos? Bueno, mira, los vapores ya habíamos comentado hace unas clases que cobran relevancia para la ignición. ¿Sí? Cobran relevancia para la ignición de, sobre todo gases combustibles. Pero, esos vapores, en el caso de sustancias que a condiciones estándar están en fase líquida, esos vapores provienen de un líquido. Entonces, ahora toca el punto o el turno de los líquidos. Como propagadores o como agentes extintores, los líquidos. ¿Sí? Ahora, me dice el güero, el güerito, profesor, usted dijo del apagado del fuego. Los sectores tienen CO2 en ese trabajan. ¿Quién se lo de moreno, eh? Los sectores, efectivamente, Daniel, así es, los sectores a partir de CO2 pueden tener esa o puede ocuparse ese mecanismo, aparte de que el gas obviamente sale a presión y desplaza mecánicamente al oxígeno, la densidad es una de las propiedades que un extintor de CO2 aprovecha. ¿Ok? Entonces, efectivamente, Daniel, ese es un buen punto. Algo que le quiero mostrar a Daniel, debido a esa pregunta tan interesante que hace, ya ven que Daniel es bien curioso, es la siguiente foto. A ver, voy a poner una foto en el pizarrón. Espérame, estoy buscando por aquí. ¿Sí? Entonces, esta foto quería mostrarle a Daniel, en donde estamos observando cómo esta empresa dedicada a la impresión
de periódico, de acuerdo a lo que nos dice ahí el pie de figura, previene, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de papel. Hablamos de toneladas de papel en ese lugar. Imagínense, una chispa, tenemos celulosa, tenemos oxígeno, y bueno, aquello se prende pero bonito, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta empresa pues previene algún daño estructural o a su infraestructura y obviamente al personal a través de la inyección de CO2. Aquí estamos viendo cómo ese gas que se está inyectando no es otra cosa más que CO2 y por lo tanto, o de esa forma, ellos previenen, ¿ok? Entonces, esa foto era por lo que preguntaba Daniel Moreno, alias El Güero. ¿Dudas con lo que hemos hablado? Y por ejemplo, este CO2 no representaría también una contaminación posterior. Sí. Sí, Josafat. Así es. Ujú. Profe, aparte no resulta muy costoso el tener que estar inyectando CO2. Sí, sí, exactamente, Paola. Es costoso, pero más costoso saldría si hubiera un incendio. Mm, mira, y también esto va a Yosafat. El CO2 casi ya no se usa, casi ya no se usa como un método extintor. Ah, primero, por lo contaminante que resulta, ¿sí? Lo que se quiere es que en la atmósfera haya o exista menos concentración de CO2. Y aquí pues está pasando lo contrario, ¿no? Para empezar. Ajá. Ok, ok, ok. Sí. En segundo lugar, el costo. Un tanque de CO2 de infra. A ver, vamos a ver. Por ahí alguna doctora, una doctora, a ver, aquí vamos a ponerle tanque CO2 infra. Vamos a hacer para ver. ¿Cuánto está? A ver, CO2 de 9 kilos. Aquí echando el vistazo. Pues bueno, a ver, ¿qué dice aquí? CO2 profesional. ¿Cuántas? No. Este es para acuario. No. A ver, ¿dónde está? Precio. Oxígeno, oxígeno. Dióxido, a ver. Es caro. Vamos, déjenme ver aquí. No sé si fue en el costo, creo que no. Pero no, estoy viendo aquí el costo de el costo de a ver, no viene. Se dice aquí, tanque de oxígeno industrial, 23,000 pesos. Bueno. 1,000.
déjenme preguntarle a la doctora. Ella lo usa ahí en ISA, ahí en Ciencias Biológicas, para su investigación. Y sí, yo creo que como 5,000 pesos, una cosa así el tanque de gas, si no mal recuerdo, ¿no? Voy a preguntar. Entonces, es caro. Si es caro, entonces, tanto una razón como la otra que nos comenta Brenda Paola, no es una técnica recomendable como para estarla usando así y bañarnos en CO2, ¿no? Muy bien, sí, sí, sí. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Otro comentario? Preguntas, preguntas, ¿me preguntas? Preguntas, preguntas. Bueno, no hay preguntas. Bueno, vamos a pasar a los líquidos. ¿Sí? Nos interesan los líquidos. Vamos a buscar los líquidos por aquí. Pues la expansión térmica, bueno, aquí está el coeficiente. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? También hay que ver la propiedad de los gases criogénicos, ¿eh? Ahorita que estoy viendo esta tabla y que está interesado a ver, ¿quién está interesado? Vamos a ver. ¿Quién es el muchacho interesado en los gases criogénicos? ¿Quién está? ¿Quién está interesado? Vamos a ver. Jorge, ¿no? Jorge Bernal, José Marcos y Pablo Emilio. ¿Dónde está Jesús Emilio? ¿No está hoy? No. No está Jesús Emilio. Hoy no vino. Ok, bueno. Profesor, me avisó que no tenía luz en su casa. Jesús Emilio. Sí, sí, sí. Sí me doy cuenta, ¿eh? De quién viene y quién no viene. Ok, bueno, ni modo. Ahí le pasa los apuntes, Arturo. Sí, profesor. Órale. Entonces, Pablo Emilio y Rodrigo Zavala están interesados en los gases criogénicos, ¿no? Está interesante. A ver, vamos a ver aquí la tabla que aparece a continuación. Bueno. O sea, puntos de ebullición. Veamos los puntos de ebullición de los gases que aquí aparecen. Fíjense, el dióxido de carbono, menos 78. Dióxido de carbono. El helio, menos 262. ¿No? Punto de ebullición, ¿eh? El hidrógeno, menos 252.8 grados Celsius. El oxígeno, menos 183 grados Celsius. El nitrógeno, menos 196 y el metano, menos 161 grados Celsius. Bueno, o sea, vean qué bonitas temperaturas, ¿no? Obviamente, por abajo de esas temperaturas, nosotros tendríamos el gas líquido. Sí, sí. El CO2, el hidrógeno, todos los que aparecen ahí. Bueno, ahora. Algo que aquí nos están diciendo es la densidad de líquido. ¿Cuál es la densidad de líquido cuando el dióxido de carbono está en ese estado? 762, 124, 70.96, fíjense, cuando está en líquido. 425.61, 808.5 y
¿Qué es esto? Ah, miren, el oxígeno. 1111, 1141. 1141. A ver, Arturo, una pregunta para ti. Sí. Si comparamos esas densidades de los líquidos o de los líquidos, perdón, de los gases que son líquidos criogénicos, ¿cómo serían esas densidades respecto a la del agua? ¿Mayores? O sea, la densidad del agua en kilogramos sobre metro cúbico, ¿cuánto es la del agua, Arturo? Ah, ok. La del agua son 1000, ¿no? Entonces serían menores, ¿no? Porque son 762. Claro. ¿Quién sería el único que tendría mayor densidad? El oxígeno, ahí dice. Sí, el oxígeno. Ajá, oxígeno. Ok. Si estuviera en fase líquida, ¿vale? ¿Arturo? Sí, profesor. Bueno, ahora pues. Vean que también viene la densidad del gas. De lo que ya vimos, fíjense, aquí está la densidad del gas, del CO2, del helio, del hidrógeno, vean, en kilogramos sobre metro cúbico. Acá está del metano, del, ¿qué es? Nitrógeno y el oxígeno. Bueno. Después viene otra cosa, aquí, que dice, ¿qué significa esto, Melanie? Liquid to gas expansion ratio. ¿Dónde está Melanie? No vino Melanie, ¿verdad? A ver. ¿Dónde está Melanie? Tampoco está Melanie. ¿Ya vieron? A ver, ¿dónde está Tengo mi lista. A ver, a ver. No está Melanie. Michelle Coronel, ¿dónde está? Ok. Perfecto. Sí, Ayala sí está Emilio, ¿no? Por aquí anda Emilio. No. Esto es Emilio Hernández. ¿Dónde está Pineda? Pineda me comentó que también había ido al internet. No sé si había sido a todos. Ya también se me fue. Ajá, a Luz. Está Alejandra. Ajá, Rodríguez Pineda. ¿Qué pasó? Bueno, Es que hay problemas con el internet, ¿no, profe? Porque, por ejemplo, yo no tuve ayer todo el día. Ajá. Ok. Eduardo, ¿dónde está Eduardo? Eduardo Hernández. ¿Qué pasó? No hay nadie. A ver, ¿quién sigue aquí? ¿Dónde está Terán? Israel. ¿Dónde está Terán? No lo veo. Bueno. A ver, ¿dónde está? Peláez, ¿dónde está Peláez? Aquí, profe. Ay, Peláez. Bueno, muy bien, Peláez. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice aquí? ¿Dónde está Telles? Ahí está. Ya habló Telles. Bien. Muy bien.
Ojo, faltan muchos. Bueno, ¿dónde está Claudia? Claudia Muñoz. Aquí estoy, profe. Ah, bueno. Muy bien, Claudia, No te pierdas. Tampoco tú, Diana Peláez. Entonces, a ver, no está Melanie. Bueno, no está Michelle. Bueno, vamos a preguntarle a Diana Peláez. Diana Peláez, ¿qué significa eso que dice aquí? En ese cuadro. Radio de expansión de líquido a gas. Exactamente. La relación de expansión de líquido a gas. Entonces, fíjense, nos está diciendo que el líquido se va a incrementar 790 veces cuando se vuelve gas. 700, en el caso del CO2, sí, del CO2. En el caso del helio, 780 veces. En el caso del, esto que era hidrógeno, ¿no? Sí, 865 veces. En el caso del metano, 650, nitrógeno 696 y el oxígeno 861 veces. ¿Sí? Vean entonces que esos gases que se transportan a través de los tanques de infra o que en los hospitales están ahí almacenados, están en su fase, pues en una fase líquida. Cuando alguien abre la llave de uno de esos tanques, ese gas pasa de una alta presión a una baja presión, que es en este caso la presión atmosférica. Eso traerá como consecuencia la expansión, hablando del CO2, de la sustancia 790 veces. ¿Ok? Ahora, me dice ¿quién me pregunta? Bueno, Israel no está. Jorge. Me dice Jorge. Profesor, entonces, ¿por qué debemos de preocuparnos por los gases criogénicos? Si, pues yo veo que pues son líquidos en realidad, ¿no? Me dice Jorge. Entonces, como tal, pues no son gases. Pues mira, Jorge, son gases cuando, cuando tú tienes esta expansión, cuando los liberas a la atmósfera. Sin embargo, el riesgo está en su fase líquida, ¿sí? En su fase líquida. Uno, porque puede quemar, ¿sí? Hemos visto en la televisión, en las series, en las películas, cuando un líquido criogénico es vertido sobre una rosa o sobre algún objeto, y qué hacen con qué hacen cuando le pegan con el martillo, Rodrigo Zavala, ¿qué pasa? ¿Dónde está Rodrigo Zavala? Aquí estoy, no podía entender mi micro. Sí lo escuché, Ajá. pero no, al final se me trabó y ya no escuché del todo. Se cortó a la mitad. Ok, a ver, Rodrigo, lee lo que dice aquí, por favor, en estas líneas. Particularmente cuando entra en contacto con líquidos criogénicos, muchos materiales se solidifican. Exactamente. La verdad, Brittle no sé qué significa, no lo había leído ni escuchado. Entonces, eso sí se lo debo. Dice que también puede ser fácilmente de romper con un golpe de un martillo, o bueno, con un golpe en general. Dice, por ejemplo, muchos objetos cuando se congelan, cuando entran en contacto con líquidos pirogénicos, se rompen en docenas de piezas muy pequeñas y
No recuerdo qué significa dropped. Bueno, dice que son no sé qué cosa, ya entendí, por el contexto, que se pueden romper también cuando chocan con una superficie dura. Exactamente. Entonces, ahí tenemos parte de el riesgo de manejar gases criogénicos, ¿ok? Que aparte de que nos podemos quemar, podemos perder extremidades, tenemos este hecho, ¿no? De que si le cae a algún objeto y ese objeto se choca con alguna pared, alguna superficie, se rompe el objeto y adiós, adiós brazo, adiós pierna, adiós nariz, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con los gases criogénicos, ¿ok? No es ya gratis que los trabajadores... Profesor, una pregunta. Dime. O bueno, es una duda. Por ejemplo, el nitrógeno líquido se podría considerar como un líquido criogénico. Sí, sí. ¿O no? Sí. Sí. Exactamente. Todos los gases que aquí vimos en la tabla, como dijiste, el nitrógeno, son, y bueno, es un gas criogénico, ¿sí? Entonces, sí, puede considerarse el nitrógeno también, señorita. ¿Ok? Usan equipo de protección los trabajadores. Sí, gracias. De hecho, no me fijé que estaba en la tabla. Ok. Bueno, ¿qué otra parte nos puede afectar el gas criogénico? Por ejemplo, el caso del oxígeno, y que ahorita por la situación en la que estamos viviendo a nivel mundial, hay una demanda de oxígeno, y cuando vemos un tanque que se cae de oxígeno o que le está saliendo el gas, por ejemplo, un colega de ustedes que estudió conmigo, él se dedica él trabaja en un hospital y él se dedica a la parte de los gases. Él trabaja con los gases en el hospital, es decir, a suministrarlos, a las válvulas de regularización, a, bueno, cargar el gas del tanque de infra al tanque del hospital, a ver la parte de seguridad e higiene de los gases manejados en un hospital. También se dedica, les digo, es ISA, y se dedica a esta parte de, si algún equipo, en algún paciente, tiene alguna obstrucción para que no salga el gas, él va y revisa el equipo, ¿no? Entonces, pues está en esa parte de los gases, ¿no? Entonces me comentaba que cuando abren la llave del oxígeno, se oye el gas, ¿no? Como si hubiera una fuga de gas propano, pero en este caso de oxígeno, ¿no? Se oye así la salida del gas. Y entonces me dice que los pacientes y las visitas se preocupan, ¿no? Y empiezan así como, ¡ay, se está escapando el gas! Y corre, ¿no? Y vamos a estallar. Y él les dice, no, tranquilos, tranquilos. No es gas propano, no es gas natural. No pasa nada. Es únicamente oxígeno. Ok, o sea, el oxígeno no los va a matar. Si hay una fuga de oxígeno de algún paciente que ustedes tengan en casa o están en un hospital, ¿no? Y hay una fuga de oxígeno,
no se van a morir, ¿sí? No se van a morir, no se espanten. Pero algo sí puede suceder, ¿sí? Vamos a pedirle, a ver, a Diana Peláez Anguiano, que ha estado muy seria últimamente, que lea el siguiente, las siguientes líneas. ¿Sí? Voy a poner el libro y entonces Diana va a leer. ¿Va? Ojo, ¿cómo estoy pronunciando? Va a leer, no leer. Va a leer. A ver, Diana, por favor. Aquí. Lee, por favor, eso que está ahí subrayado o que está marcado. Por favor, Diana. No sé qué es ley. No sé, Una fuga. no recuerdo si. ¿Perdón? Una fuga. Una fuga de gas, no, de oxígeno criogénico de un contaminante. De un contenedor. Genera. ¿De un contaminante qué, perdón? De un contenedor. De un contenedor. Perdón, sí, cierto. De un contenedor. Bisel genera un ambiente enriquecido en oxígeno. Exactamente. Entonces, fíjense, gracias, Diana. Gracias, muy amable. Fíjense, tiene razón. Sí. Aquí muchos no sabemos inglés, pero tenemos el contexto y eso ayuda. Y aquí nos ayudamos todo, ¿vale? Entonces, yo tampoco sé mucho inglés. Yo lo que sé es chinchi. Dice Diana, ¿no? Que esa fuga de tanque de oxígeno criogénico va a provocar un ambiente enriquecido de oxígeno. Esto lo establece en su ley. Vamos con Cristian Manzanares. ¿Dónde estás, Cristian? Cristian, ¿dónde está Manzanares? Manzanares. Gerardo, ¿dónde estás? Briseño. Pues aquí. Vas a leer lo que está seleccionado. A ver. Al top, no recuerdo qué es. Aunque el oxígeno no esté ardiendo, es soporte de combustión. Exactamente. Gracias, Gerardo. Y Gerardo está en la playa. ¿Sí? Entonces, fíjense, no va a arder, pero sí puede soportar una combustión. No entiendo ese punto. Sí, es decir, si ahí donde estás tú en este momento, Patricia, hay un paciente con algún tanque de oxígeno y por casualidad te cae, se rompe la válvula y empieza a salir el oxígeno, no va a estallar. No va a estallar tu casa o el edificio, no. Pero sí hay que tener cuidado de que no haya alguna chispa porque tienes comburente de más. Ok. Sí. Tienes comburente y puede ser peligroso bajo ese hecho. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a pedirle, a ver, ¿quién nos va a ayudar a leer? Estoy pensando si Feliciano o Mariana Moreno.
A ver, vamos a hacer un piedra, papel o tijera. Mariana Moreno o Feliciano. Vamos a decir Mariana Moreno. Es Feliciano. A ver, Feliciano. Vas a leer lo último que se ha seleccionado. Ahí, acá. Es lo último. Eso, está ahí. Feliciano, ¿dónde estás? ¿Eso fue Feliciano? Creo que creo que la sacó el MIS, profe. Ah, bueno. Ni modo. Mariana Moreno. Aquí, Mariana, pero yo a ver, no sé hablar inglés ni leer. no, ¿tampoco leer? Mariana. Dice la presencia de... ¿Mande? Sí, adelante. La La presencia. presencia de oxígeno Ajá. enriquecido. Sí. Síguele. Adelante, No Mariana. sé qué es environment. En un ambiente Ambiental. enriquecido. Ajá, ambiente. Ok, en un ambiente enriquecido puede Ajá. causar explosiones y otras reacciones químicas violentas. Exactamente. Muy bien, Mariana. Eso. A ver. Muy bien. Entonces, la señorita Moreno, entonces aquí nos está diciendo que este oxígeno presente puede provocar esas reacciones, como lo que le decía Patricia, ¿no? Y lo que comentaba el señor Briceño. No va a haber una explosión, no va a haber un incendio, pero sí ser muy cuidadosos de que no haya un ambiente o un combustible cerca, no existan chispas, porque si no, sí podríamos tener las reacciones violentas. Mande. ¿Esto pasa porque, o sea, como que el ambiente se satura de oxígeno o por qué? Ah. Apagó su micro, profe. Ah, sí, gracias. Estoy bien emocionado acá, hasta viendo hacia el cielo y mi micrófono apagado, ¿no? Gracias. Em, Tenemos entonces esta... Ujú. Tenemos y bueno, vamos a ver, creo que es momento idóneo para ver algo conocido como límite superior y límite inferior de inflamabilidad. Creo que con esto que está preguntando la señorita Telles, creo que está abriendo la puerta a ella para hablar acerca de esto, ¿no? Incluso lo que pregunta Patricia, lo que pregunta Zavala, el señor Velázquez, el señor Palacios Cabañas, Briceño Solórzano, Peláez Anguiano, López Trejo, o sea, todos compañeras y compañeros están preguntando sobre esto. Entonces, vamos a hablar acerca de los límites inferiores y superiores de inflamabilidad. Voy ahorita a dejar un poco los líquidos y su densidad, voy a dejarlos a un lado. Me recuerdan, ¿eh? Porque tenemos que volver a ellos. Y entonces vamos a hablar acerca de esto, para limar dudas. A ver, entonces vamos a ver.
Entonces voy a proyectar el pizarrón. Vamos, ¿dónde está mi pizarrón? Bueno, eso. No sé mi figura, espérenme. Está ahí no hay figura. Voy a ver esto. Ahí va. Ok. Bueno. Entonces, aquí estamos observando, aquí en nuestro pizarrón, que está en nuestra clase pasada, ¿sí? Podemos observar eso que hicimos. Y ahora estamos aquí, en esta parte de el denominado rango de inflamabilidad, ¿sí? ¿Qué sucede? Pregunta Patricia Valdés, Marta Valdés, la señorita Brenda Paola, con ese oxígeno. Bueno, fíjense, tenemos aquí, voy a explicar. Si nos desplazamos de izquierda bueno, aquí no me gusta. Espérenme, vamos a ver. Vamos a poner de derecha a izquierda. Si nos desplazamos de izquierda a derecha. Voy a poner la flecha hacia acá. ¿Sí? Entonces, me está diciendo que en esta zona yo tengo 0% de oxígeno. Y acá tengo un 100% de oxígeno de acuerdo a la escala del oxígeno. Por otro lado, en el caso de el material inflamable, si nos desplazamos ahora de izquierda a derecha, nosotros, ahora en términos de el combustible, ¿sí? Nosotros tendríamos en esta parte un 0% de inflamabilidad porque no tenemos la concentración suficiente, es decir, no hay nada de combustible. Y acá tendríamos una atmósfera totalmente llena de combustible. ¿Ok? ¿Eso qué representa los extremos? Pues efectivamente, como dice ahorita en este momento la señorita Marta Valdés, aquí, pues, como estamos ahorita aquí, yo en este momento, o allá ustedes en sus respectivas casas, habitaciones, tienen un 100% de oxígeno, es decir, de ese total de oxígeno que hay en el aire, que es el 21% aproximadamente, pues si lo vemos en términos porcentuales, en cuanto a puro oxígeno es el 100%. ¿Están de acuerdo? Y no hay ningún combustible que los afecte a sus familias y a ustedes, afortunadamente, ¿no? Ni acá tampoco. Entonces,
no hay ningún combustible, hay 0% de combustible inflamable. Pero imagínense que empieza a haber una fuga de gas aquí, donde estoy en este momento, ¿no? Entonces, al haber una fuga de gas, tendríamos que empieza la concentración de este gas inflamable a subir y empieza a venirse hacia acá, ¿sí? Cuando existe una mezcla o unos límites, conocido como límite inferior y límite superior, ¿ok? Y tenemos la mezcla idónea de oxígeno y combustible o vapor de combustible, pudiésemos tener esta zona o este rango de inflamabilidad, el que ustedes ven ahí, ¿sí? Cada sustancia tiene su rango, ¿sí? Ahí le ponen gama de inflamabilidad, también conocido como rango, más fácil de recordar, rango de inflamabilidad, ¿sí? Entonces, ¿con esto qué quiere decir lo que estoy explicando? Y que creo que ¿quién fue? Telles o Paola, o ¿quién preguntó? No me acuerdo. Yo, profe, Pamela. Ah, sí, muy bien, Telles. Y va relacionado a lo que dice Telles y Paola y las Valdés, las primas. ¿Sí? Nosotros tenemos, señorita Telles, una concentración de oxígeno por aquí, ¿sí? Y un combustible presente aquí ahorita en esta habitación, pues tendría una mezcla pobre, una mezcla combustible pobre, ¿sí? De tal manera que no pasará nada. Pero imagínate, Telles, que yo estoy acá, en esta zona, ¿sí? En esta zona de combustible. Yo estoy aquí. Voy a ponerle yo, ¿sí? Aquí, yo. Y por alguna razón, ¿no? Hay presencia de oxígeno, ¿sí? Y estoy aquí también. Pues yo corro el riesgo, ¿sí? Ya estoy dentro de ese límite y por lo tanto puede existir nada más con una presencia de una chispa, de un cerillo, de un cigarro, fuego. ¿Ok? Ahora, me dice la señorita Telles, profesor, si una atmósfera de un cuarto yo la lleno de oxígeno, ¿puede haber un incendio? No, no puede haber un incendio, porque ahora lo que tú tendrías, Telles, es un 99% de oxígeno. Un 99% de oxígeno. Y esto trae como consecuencia que tengas poco combustible. Al haber poco combustible, la mezcla es pobre, no pasa nada. ¿Ok? Y entonces no hay inflamación. ¿Sí? Y de forma contraria, si tú tienes mucho combustible, Telles, por ejemplo, casi estamos acá, ¿no? Una atmósfera saturada de gasolina. Ok, tú te metes con un traje Telles ahí a esa atmósfera de gasolina, tienes muy poco oxígeno, estamos por aquí, ajá, y prendes un cerillo con toda la confianza del mundo. No te pasa nada, ¿sí? Porque lo que está en esa atmósfera es casi el 100% de vapor de gasolina. Si tú abres la ventana, ojo, si abres la ventana, Telles, de ese cuarto lleno de gasolina y empezamos a incrementar la cantidad de oxígeno y obviamente se empieza a reducir la cantidad de gasolina porque ya se está saliendo por la ventana, corres el peligro, Telles, de estar ahora por acá y ya estás dentro del rango de inflamabilidad. Si prendes el cerillo ahí, pues pasa lo que tenga que pasar. Entonces, con esto, Telles, lo que estoy dando a entender, y ahorita que estamos aplicando los gases criogénicos, es que ese combustible, bueno, ese comburente, puede, no explota, no, pero ayuda
a mover los rangos de inflamabilidad o los límites. Eso es lo que tú estás viendo ahí. Entonces, si tú tienes un combustible y le pones la presencia del comburente y entras dentro del rango de inflamabilidad, entonces puedes tener una mezcla inflamable o una explosión. Este se conoce como límite inferior de inflamabilidad y límite superior de inflamabilidad, o también límite inferior de explosividad, límite superior de explosividad. No sé si quedó más claro, Telles. Sí, pero o sea, al final va a depender de, sí, la cantidad de oxígeno, pero también la chispa, ¿no? Que tenga. Claro, 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 claro. Entonces, tú lo que pretendes, Telles, es que no tengas las condiciones. Ok, no existan las condiciones. Pero si tienes la fuga del oxígeno, pues ya estás teniendo ahí comburente. Ya estás teniendo comburente y eso puede ser un riesgo. Entonces, mucho ojo ahí. Uh-huh. Sí, profe, gracias. Sí, muy bien, Telles. Ok, ¿qué otra pregunta hay? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿No existe alguna distinción entre la parte de ser explosivo y ser inflamable? A ver, si hay distinción entre inflamabilidad y explosividad. A ver si es así. Sí, profesor, bueno, sí, de una sustancia, claro. Ajá, sí, claro. Claro, claro. Así es, Velázquez. En el caso de inflamabilidad, hacemos referencia a cuando existe una vaporización de un líquido combustible, tenemos la presencia de vapor y debido a ciertas condiciones que veremos, se tiene el comburente, el combustible y la ignición y la fuente de ignición, y entonces puede provocar el denominado incendio. Una explosión, Velázquez, va relacionada hacia otros fenómenos físicos, es decir, cuando tú tienes un vapor confinado, por ejemplo, ¿no? Bueno, luego en ocasiones vemos en las noticias la explosión de una tortillería o la explosión de una pizzería o la explosión de una panadería que lamentablemente alguien dejó la llave del gas abierta porque ahí pues, ocupan el gas, ¿no? Para hacer las pizzas, el pan y las tortillas. Entonces se empieza a acumular el gas, se empieza a acumular. ¿Ok? Ahí no hay de por medio un líquido que vaporice, Cristian, y cuando tú coloques el cerillo, pues empieza a arder y a consumirse el líquido. No, ahí es netamente vapor o netamente gas, en el caso de las explosiones. Entonces, cuando tú acercas ahí el cerillo, la diferencia entre el incendio y la explosión va relacionada, uno, con la violencia con la que se presenta, una explosión es mayor, y dos, con una liberación de energía, en la explosión es mayor, con los daños que ejecuta la explosión, que también es mayor ahí, ¿sí? Entonces, por mucho, la explosión es una liberación instantánea y súbita de energía. No la ves venir. En un incendio, tú ves el fuego, te puedes echar a correr y a lo mejor puede haber explosiones, sí, pero hay distinción. La explosión del fuego es un fenómeno abrupto de liberación de energía. Así podríamos entenderlo por el momento, Velázquez. De acuerdo, profe. Gracias. Profe, yo tengo una En un pregunta. incendio se está liberando Hay gradualmente. una, ¿Qué pasa? Dime.
¿Hay una relación estrecha entre la volatilidad y la inflamabilidad? Sí, sí. Entre más volátil sea y obviamente combustible, va a ser más inflamable. Ujú. La acetona es un claro ejemplo, ¿no? Tenemos unas presiones de vapor altas en el caso de la acetona, obviamente es más volátil esa sustancia y va a provocar que el vapor esté disponible para que sea inflamable. En el caso de sustancias no tan volátiles, no va a ser posible de que, oh, aquí estoy, sino van a ser como más guardaditas, vamos a decirlo, ¿no? En cambio, si es más volátil, va a estar así como, aquí estoy, oxígeno, agárrame, ay, sí, dame tu mano. Entonces, pues ya, están listas para la inflamabilidad o la inflamación. Podemos ver eso. Vamos a ver unas gráficas, ok. Bueno, ¿qué más? Cuídense mucho, pórtense bien. Profesor, Profe. yo me Bye. preguntaba